¿Qué pasaría si una pequeña tribu olvidada, oculta en los Cárpatos, conservara ADN más antiguo que la migración eslava, más antiguo que Roma, más antiguo que la historia misma? Creían que el ADN antiguo de Europa ya había sido mapeado, categorizado y guardado en libros de texto. Que todo comenzó en Occidente, con los supervivientes de la Edad de Hielo, apiñados en cuevas españolas, extendiendo su linaje hacia el exterior. Pero entonces, los científicos descubrieron algo que no podían explicar. Una tribu de montaña olvidada, escondida en los Cárpatos fríos y cubiertos de niebla, que lleva la misma firma genética antigua encontrado más de a 2.000 kilómetros de distancia en la península ibérica, pero aquí está el giro, no solo lo llevaron, lo conservaron mejor que nadie más. Estos son los Hutsules, no solo un grupo étnico, sino un grupo genético cápsula del tiempo. Dispersos por Ivano-Frankivsk, Transcarpatia y Chernovtsi en el oeste de Ucrania, extendiéndose hacia Maramure y Bucovina de Rumanía, y susurrando en sur de Polonia hoy en día, los Hutsules apenas son numerosos. 20.000 a 25.000 sin embargo, han sobrevivido a todo, invasiones mongolas, presión otomana, colonización austrohúngara, opacidad soviética, sin perder su código cultural. Ni su ADN. Son conocidos por sus bordados, camisas, tallado a mano trembitas, huevos de pisanqui pintados con simbología antigua y velorios que perduran, bailes colomizca arden en la nieve como fuego vivo. Pero su historia más poderosa, no se escondía en su música ni en su mito, sino en sus mitocondrias. En 2009, un equipo liderado por Dr. Alexei Nikitin, en colaboración con genetistas de Universidad Estatal de Grand Valley, Universidad Nacional Precarpática V. Stefanik y el Universidad de Michigan, publicó un estudio en biología humana. Hicieron la prueba 111 voluntarios de las tierras altas, incluido 38 Hutsules, analizando su ADN. La línea materna se transmitió ininterrumpidamente de madre a hijo durante miles de años. Lo que encontraron sorprendió a la comunidad científica. Los Hutsules tenían la frecuencia más alta registrada del haplogrupo H1 en toda Europa Oriental y Central, un asombroso 18,4%, casi igualando gallegos españoles. 17,6%, vascos, 17,5% y ibéricos, 18,9%. Poblaciones consideradas durante mucho tiempo como los últimos portadores de genes de la Edad de Hielo franco-cantábrica, descendientes de personas que se apiñaban cerca de la Pirineos hace 20.000 años. Los glaciares cubrían el norte. Pero los Hutsules no hay vínculo genético documentado con Iberia. No hay registros de migración. No hay rastros de comercio ni conquista. Justo montañas, aislamiento y un misterio. Incluso Lemkos, sus primos rusinos más cercanos, solo muestran 7,5% H1, boicos. ¿Cero y los ucranianos típicos? Alrededor 5%. Esto no es ruido estadístico. Es un agrito genético de la Edad de Hielo, preservada en una cultura tan aislada que se convirtió en una bóveda evolutiva. Esto no es pseudociencia de YouTube. Es genómica revisada por pares, respaldada por conjuntos de datos y verificada estadísticamente. Publicada. Indexada. Ignorada por los libros de texto, hasta ahora. Pero ¿cómo pudo este antiguo ADN de Europa Occidental sobrevivir en los Cárpatos Orientales y por qué nadie más a su alrededor lo tiene? Quizás, porque nunca estuvieron destinados a sobrevivir. Quizás, porque el mundo seguía llamándolos de otra manera. Durante siglos, esta tribu fue rechazada, insultada y relegada a los márgenes del mapa, no porque fueran desconocidos, sino porque eran incomprendidos. Los llamaban forajidos, ladrones de montaña y salvajes. Pero ¿y si este insulto ocultara uno de los linajes más antiguos que se conservan en Europa? El nombre Hutsul ni siquiera aparece en los registros oficiales hasta 1816 y aún así, probablemente no era algo que ellos mismos llamaran, sino un nombre dado por forasteros. Por vecinos. Por quienes no entendían o no querían entender.
Algunos dicen que viene de la palabra rumana houl, que significa ladrón, un insulto. Una advertencia. Una etiqueta transmitida como una maldición desde las tierras bajas. Porque los utsules vivían al margen de las normas. No pagaban tributo. No se arrodillaban ante los reyes. Desaparecían en los bosques cuando llegaban los recaudadores de impuestos. Y cuando la guerra azotaba la región, no huyeron. Se rebelaron. Pero esa es solo una historia. Otros remontan su nombre a la eslavo Kochovik, que significa nómada, un reflejo de su estilo de vida de pastor de montaña. Moviéndose con las estaciones. Viviendo a gran altura, fuera del alcance de los imperios. Especialmente después de invasiones mongolas de 1241, cuando las montañas se convirtieron en un escudo y un hogar. Otros dicen que su nombre podría provenir de laotianos o pechenegos, tribus turcas perseguidos por los mongoles, que desaparecieron de las llanuras. Y pueden haber escondido en estos pliegues de los Cárpatos. Incluso hay una teoría que vincula el nombre a un hermano de un noble moravo, Géxilo, o el misterioso Orulianos, antiguos aliados de la ostrogodos. Nadie está de acuerdo. Y eso es precisamente lo que hace que la identidad Utsul sea tan intocable, porque no pertenece a una sola historia. Se construye a partir de la resistencia, la supervivencia y el mito. Pero lo que está claro, en cada relato, en cada registro, en cada rebelión, es que los utsules nunca encajan en las fronteras estatales trazadas a su alrededor. No bajo el polacos, el rumanos, el soviéticos o cualquier otra persona. Eran demasiado alto, demasiado salvaje, demasiado indómito ser absorbido. En 1490 se unieron a la rebelión facial, junto a campesinos y guerreros para luchar contra la nobleza polaca. En 1654 se levantaron de nuevo, esta vez bajo Semyon Wysochan, en una revuelta que sacudió el corazón mismo de Pokutía. Estos no eran aldeanos dispersos en las montañas, eran organizado, armado y estratégico. La guerra de los Cárpatos no se basaba en números. Se trataba de terreno, memoria y sincronización. No se escondían. Se preservaban. Su aislamiento nunca fue accidental. Fue elegido, un bastión cultural ante la desaparición. Mientras el resto de Europa cambiaba de bandera y de credo, los utsules construyeron fortalezas de madera llamadas grasdas, transportado mitos orales, y transmitido de generación en generación ritos funerarios que duraron un año. Pero lo que nadie sabía, ni los recaudadores de impuestos, ni los gobernantes, ni siquiera los propios rebeldes, era que lo que protegieron todo este tiempo no fue solo la cultura o la libertad, sino uno de los linajes maternos más raros de toda Europa. Pero bajo estos insultos y esta rebelión se escondía una verdad más profunda, una que finalmente emergería, no en el folclore, sino bajo el microscopio. Ese microscopio no apuntaba a sus armas ni a sus bordados, sino al interior de sus mejillas. Y lo que vio, reescribió todo lo que creíamos saber sobre la prehistoria europea. Una prueba de ADN en un remoto pueblo de montaña reveló algo imposible, la huella genética de la España de la Edad de Hielo. A principios de la década del 2000, los Cárpatos aún eran un misterio para la ciencia. Una región envuelta en nieve, historias y supersticiones, pero intacta por la genética moderna. Eso cambió en 2009, cuando un grupo de investigadores, liderado por Dr. Alexei Nikitin, Igor Kochkin y Video de Mikhailo, reunió a voluntarios de pueblos de las tierras altas de todo el país, Ivano-Frankivsk. De 38 utsules, 20 boicos y 53 lencos extrajeron ADN, no de huesos ni de tumbas, sino de personas vivas. Niños de las montañas, sin saberlo, llevan un secreto de hace 20.000 años. Usando análisis PCR-RFLP, un método preciso para decodificar el ADN materno, el equipo mapeó sus haplogrupos mitocondriales. Estas son las huellas genéticas dejadas por su madre y todas las mujeres anteriores, a lo largo de milenios. Lo que encontraron, no solo fue inusual. Fue estadísticamente impactante.
Entre los Utsules, el 18,4% era portador del haplogrupo H1, un linaje genético que alguna vez se creyó anclado en Iberia, no Europa del Este. Para ponerlo en perspectiva, vascos, una de las poblaciones más antiguas y aisladas de Europa, muestra 17,5%, gallegos españoles, 17,6%. Y el Utsules, en sus remotos valles de los Cárpatos, más alto que ambos. Esto no es difusión cultural. Esto es convergencia genética, apuntando a una fuente, la Refugio Glaciar Franco-Cantábrico, donde un pequeño grupo de humanos de la Edad de Hielo sobrevivió al capítulo más frío y oscuro de Europa. El último máximo glacial, alrededor hace 20.000 años. Los Utsules transmiten esta señal hoy, sin interrupciones, linaje materno congelado en el tiempo, protegido por la altitud, la tradición y el absoluto desafío geográfico. Mientras tanto, sus vecinos más cercanos cuentan una historia diferente. Lemkos, a solo valles de distancia, mostrar solo 7,5% H1, Boicos. 0, incluso las poblaciones eslavas mayoritarias, polacos, rusos, ucranianos, flotar entre 1,8% y 5%. ¿Cómo lograron entonces los Utsules conservar algo que desapareció en casi todas partes? Sus antepasados, emigrar desde el oeste mucho antes de que comenzaran los registros escritos? ¿O sí, la propia Edad de Hielo empujar a los supervivientes occidentales hacia el este, hacia los Cárpatos, donde se escondieron y resistieron? Un recuerdo vivo del Paleolítico, con rostro moderno. Pero si sus madres vienen de la España de la Edad de Hielo, ¿qué pasó con sus padres? La respuesta no está en la leyenda, está en la cromosoma Y pasado de padre a hijo como un apellido invisible escrito con sangre. Y lo que revela, es una historia de colisión. El ADN materno es antiguo y occidental. ¿Pero sus líneas paternas? Jóvenes, eslavas, balcánicas y llenas de contradicciones. Entre 2009 y 2015, investigadores que trabajan a través del proyecto de ADN del patrimonio Carpato-Rusín recolectaron y analizaron muestras de ADN de más de 150 hombres rusinos. Utsules, Lemkos, Boicos. Lo que descubrieron no fue una continuación del legado de la Edad de Hielo, fue una ruptura. Su ADN Y, la línea paterna, contó una historia muy diferente. En lugar de haplogrupos de Europa Occidental como OR1b, que dominan lugares como Francia, España y las Islas Británicas, los linajes masculinos de la región Utsul estaban llenos de R1a y 2a, P37.2, L117 y M170. Estos son los firmas de guerreros eslavos orientales, colonos balcánicos y pastores valacos, las huellas genéticas de las migraciones. Las incursiones y las alianzas, que abarcan desde el del siglo VI al XIII. Esta no fue una evolución gradual. Fue un cambio genético de género. Porque mientras el madre sostuvo el hilo de la Edad de Hielo de Iberia, los padres habían cambiado. Una y otra vez. Este patrón se conoce como flujo genético sesgado según el sexo, cuando grupos externos, generalmente masculinos, entran en una región, se casan o absorben mujeres locales y transforman el paisaje paterno. No es una historia nueva. Lleva sucediendo miles de años. Pero aquí, en estas montañas, la diferencia es notable. Ahí no hay rastro de R1b, la línea paterna asociada con Europa Occidental. Ni siquiera diluida. Es como si ellos antiguos padres desaparecieron, y solo quedaron las madres. Entonces, ¿qué significa eso? Fueron las mujeres Utsules, los últimos remanentes de un pueblo olvidado aferrados a valles que el mundo había abandonado. ¿Acaso los hombres originales murieron en conflictos, reemplazados por oleadas de migrantes eslavos, valacos y balcánicos? ¿O simplemente las montañas ocultaron a las mujeres mejor que a los hombres? En esta historia, la identidad no solo se hereda, está determinada por el género, se fractura y se reescribe. Las caras parecen eslavas, sus canciones que suenan balcánicas, pero las madres recuerdan algo completamente distinto. Entonces,
¿Por qué estas mujeres se quedaron mientras los hombres cambiaban? ¿Y cómo mantuvieron vivas las montañas su memoria? Se quedaron, porque las montañas eran más que un refugio. Eran un muro. Una trampa. Una cápsula del tiempo sellada en piedra, mientras que el resto de Europa cambiaba con cada ola migratoria, los Cárpatos hicieron algo extraño, se quedaron quietos. Los Cárpatos no eran solo un paisaje. Eran una bóveda biológica, a barrera a la historia misma. Durante miles de años, como migración tras la transformación de Europa, desde los indoeuropeos hasta los eslavos y los mongoles, los Hutsules permanecieron estancados en la altitud. La geografía se convirtió en genética. Esto no es teoría poética. Es datos. En 2009, los mismos estudios que examinaron el ADN Hutsul midieron distancias genéticas entre ellos y sus parientes etnolingüísticos más cercanos, los Boicos y el Lemkos. ¿El resultado? A pesar de compartir idioma, religión y tradición, Hutsules y Boicos mostró una distancia euclidiana de 0,42, una amplia brecha genética, Hutsules y Lemkos, 0,27. Aún más impactante, los Hutsules eran genéticamente más cercanos a los croatas, solo 0,11, que a sus propios primos carpato-rusinos. Esto no es solo algo raro, es algo inaudito. ¿Por qué? Por causa de efecto fundador y deriva genética, dos fenómenos que ocurren cuando pequeñas poblaciones viven aisladas durante siglos. No se mezclan. No se desplazan. Sus genes, al igual que sus rituales, evolucionar hacia adentro. ¿Y los Cárpatos? Estaban hechos para el aislamiento. Pasos nevados, crestas escarpadas, barrancos sepultados por pinos. Los caminos eran un mito aquí. Los forasteros rara vez llegaban. Los matrimonios se producían en los valles. Linajes familiares enteros se extendían hacia el interior, no por diseño, sino por el terreno. Incluso localbotánicos confirman esto. Estudios de Zacarpatia, Bucovina y las tierras altas de Ucrania muestran una alta concentración de flora endémica, especies de plantas encontradas en ningún otro lugar de Europa. Evolucionaron en zonas climáticas aisladas del resto del continente, los humanos reflejaron este aislamiento evolutivo. Los mismos valles. Las mismas separaciones. La misma deriva. Pero aquí está la paradoja. Culturalmente, los Hutsules, los Boicos y los Lemkos parecen casi intercambiables. Celebran las mismas festividades ortodoxas y greco-católicas, tocar el mismos instrumentos de madera, llevar el mismas camisas y recitar poemas en el mismos dialectos. Pero bajo la piel, una ascendencia diferente. El Boicos, más estrechamente alineados con las líneas masculinas eslavas centrales. El Lemkos, mostrando vínculos con las poblaciones eslavas orientales. El Hutsul es algo más viejo. Extraño. Atrapado entre los croatas, los valacos, y algo glacial, maternal y casi vasco. No es solo un misterio genético, es una crisis de identidad enterrada en los huesos. ¿Pero qué sucede cuando un grupo vecino comparte tu lengua, pero no tu ADN? Resulta que no es solo un vecino. Son dos. Y lo que se esconde tras su piel reescribe todo lo que suponíamos sobre la cultura compartida, y la sangre compartida, viven en los mismos valles. Hablan el mismo dialecto. Pero sus genes cuentan historias radicalmente diferentes. El Montes de Cárpatos no solo dividen los paisajes, sino que dividen legados. A un lado de un sendero de montaña, encontrarás el Hutsules, cuyo ADN materno se remonta al refugio franco-cantábrico de la Edad de Hielo. Antiguos europeos occidentales que sobrevivieron a 20.000 años de frío, cuevas y fuego. Pero si caminamos unos cuantos kilómetros, los genes cambian por completo. En el población de Boico los investigadores encontraron algo sorprendente, el 0% portaba el haplogrupo H1, la misma señal que define la herencia materna Hutsul. Solo 20% portaba alguna forma del haplogrupo H. En cambio,
Boykos mostró un dominante 30% de frecuencia del haplogrupo T, un marcador materno vinculado a expansiones agrícolas neolíticas del cercano Oriente, el Levante y Anatolia. Esto no es un rumor. Es del mismo estudio de ADN-MT basado en PCR llevado a cabo a través de Oblast de Ivano-Frankivsk. Luego nos encontramos con el Lemkos, y la historia vuelve a dar un giro. Entre los Lemkos, el 5,7% portaba el haplogrupo M*, un marcador materno que rara vez se ve en los linajes europeos, pero común en el este y sudeste de Asia de donde vino. Posiblemente a través de pechenegos, cumanos, o intermediarios mongoles, oleadas de tribus nómadas que rozaron los Cárpatos entre los siglos IX y XIII. Pero eso no es todo. Los Lemkos también celebraron 11,3% haplogrupo I, la misma firma materna que se encuentra en croatas en la isla de KRK, a lo largo del costa dálmata, sugiriendo algo más profundo influencia eslava del sur de lo que se creía anteriormente. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que proximidad geográfica no era igual unidad ancestral. Eso dialectos compartidos y calendarios cristianos pueden mascarar cosas muy diferentes, historias genéticas. Que mientras los Utsules conservaron una línea materna occidental del Paleolítico, los Boykos portaban raíces anatolias neolíticas y los Lemkos absorbieron sangre de las estepas asiáticas. No es un espectro. Es una fractura. No cultural. No lingüístico. Biológico. Y, sin embargo, un hilo aún une a estas tres tribus. Un nombre. Un mito. Un hombre. Pero una figura legendaria podría tener la clave de su mito compartido, y tal vez incluso de su linaje. Esa figura no se sentó en un trono. No comandó ejércitos. Desapareció en los bosques y se convirtió en algo más poderoso que un gobernante, se convirtió en un fantasma entretejido en el ADN de un pueblo, atormentaba las montañas como un fantasma. Pero ¿y si Olexa-Dobuz aún camina entre su gente, en su ADN? Su nombre era Olexa-Dobuz, nacido en 1700 en lo profundo de las tierras altas Utsules. Hijo de campesinos. Enemigo de los terratenientes. El terror susurrado de los nobleza polaco-lituana que gobernaba Galicia. Pero para su gente, él era una leyenda, Robin Hood de los Cárpatos. Un hombre que robaba a los nobles, liberaba a los presos, albergaba a los pobres, y se desvanecía en la niebla antes de que un mosquete pudiera encontrarlo. Dobuz no era solo un bandido. Era la rebelión personificada. Liderando una resistencia en la montaña en décadas de 1730 y 1740, forjó un reino que los imperios no podían tocar. Se movió con su banda, el Opriski, a través de las gargantas de Verjovina, infundiendo miedo en los soldados enviados para eliminarlo. ¿Pero la parte más extraña? La historia de Dobuz no termina con su muerte en 1745 asesinado a tiros durante una traición en Kosmach. En algunos relatos, no murió. Escapó. Cambió de nombre. Crió hijos. En las aldeas utsules de hoy, las familias aún reclaman su descendencia. No a través de la genealogía escrita, sino a través de tradición oral, símbolos espirituales y en algunos casos, continuidad genética. También aparece en el misticismo judío hasídico, cruzándose en la leyenda con Baal Shem Tov, fundador del hasidismo. El proscrito y el místico. Un pagano, un rabino. Ambos ligados al mismo bosque, al mismo siglo, a la misma inexplicable atracción hacia la protección divina de los ancianos. ¿Y qué si Dobuz no era solo un hombre, sino un transportador, un preservativo? Un insurgente biológico, protegiendo las antiguas líneas mitocondriales, manteniendo a su gente fuera del alcance del imperio? ¿Qué pasaría si la rebelión no fuera solo cultural, sino evolutiva? Porque al mantener a su tribu libre, es posible que haya mantenido con vida sus antiguos linajes, linajes que se remontan a las madres de la Edad de Hielo, mucho antes de que Ucrania siquiera fuera nombrada.
Pero incluso más antiguo que el legado de Dobus, es un mito de la creación sin parangón con ningún otro en Europa. Luchó para proteger sus cuerpos. Pero lo que protegía sus almas era aún más antiguo que la espada. Historias. Rituales. Y un mito de la creación tan antiguo que no empieza con Dios, sino con un huevo, ¿y si Dios nació de un huevo y el mundo de un árbol? Los Utsules nunca lo olvidaron. Antes de las escrituras, antes de los santos, antes de que el primer cristiano pisara estas montañas, los Utsules ya tenían un Génesis. Pero no estaba escrito. Era cantado. Inspirado. Vivido. En sus relatos más antiguos, el mundo no comenzó por mandato divino, sino por la unión de cielo y mar, un huevo cósmico abierto, o el árbol echó raíces hacia la eternidad y la vida emergió. No era crítica. No era jerárquica. Era cíclica, animista, el tipo de historia de la creación susurrada en cuevas paleolíticas, no gritado desde los púlpitos. Esta mitología aún perdura, oculta en sus rituales, la víspera de los antepasados, su fiesta de los muertos. Durante estas noches, las familias preparan comida para los antepasados. Ponen un plato extra en la mesa y abren las ventanas para que los espíritus los visiten. No hay miedo a los fantasmas. Solo son bienvenidos. O el altar es de hielo, plataformas sagradas esculpidas en agua congelada durante los ritos invernales. Decoradas con ramas de pino, la luz de las velas se refleja en superficies de cristal. No es solo una ceremonia. Es una máquina del tiempo, preservando la geometría sagrada de las estaciones mucho antes de que naciera Jesús. Sus tradiciones funerarias se extienden a lo largo de días, a veces semanas. El cuerpo no se oculta. Se le honra. Descansa entre los vivos, envuelto en tela bordada, mientras las canciones inundan la casa como incienso. ¿Y sus bodas? Una estrella, tallada a mano, cuelga sobre la pareja. No es cristiana. Es cósmico, arraigada en la magia de la fertilidad que es anterior incluso a los panteones eslavos. Incluso su calendario guarda recuerdos. Marzo no es marzo, es Verchen, el mes del abedul, 10 meses, no 12. Coincidiendo con los solsticios, la cosecha y la migración, no con un decreto romano. Estas no son supersticiones. Son memoria arqueológica, codificado en costumbre, sonido y sangre, ecos del Paleolítico superior, envueltos en el ritual ortodoxo y cantados como canciones de cuna. Y ahora, la guerra moderna y la asimilación amenazan con enterrar estos códigos antiguos para siempre. No eran solo historias, eran planos. Canciones talladas en la memoria, oraciones grabadas en los huesos. Pero si la memoria no se transmite, no se desvanece. Desaparece. ¿Puede una población preservar ADN de 20.000 años de antigüedad en medio de una guerra del siglo XXI? Los Utsules lo han sobrevivido todo, el hielo, el imperio, la religión. Pero nunca se han enfrentado a esto, la extinción a través del silencio. En 2014, cuando los primeros tanques rusos cruzaron Ucrania, no solo amenazaron las fronteras, sino que congelaron el tiempo. Las misiones etnográficas se detuvieron. Los festivales culturales se cancelaron. Los rituales se celebraron en secreto, si es que se celebraron. Y luego, 2022. La invasión a gran escala dispersó familias, desplazó aldeas y destruyó redes. Lo que el imperio no pudo borrar en siglos, la guerra moderna lo está haciendo en meses. ¿El famoso Museo Utsul-Pokutia de Colombia? Con escasez de fondos, escasez de personal y cada vez más vacío. ¿Cuentistas? Cada año menos. Algunos han huido. Otros murieron antes de poder transmitir lo que solo ellos sabían. Pero aquí está el hecho más frío, solo un estudio genético, jamás, se ha hecho con ADN Utsul. El proyecto de ADN-MT de 2009 de Nikitin y su equipo. Eso es todo. No hay mapeo del cromosoma Y. No hay secuenciación completa del genoma. No se han recuperado entierros antiguos para análisis.
Solo fragmentos. Una instantánea. Un susurro en la oscuridad. Y a medida que la región se vacía, no solo de personas, sino de propósitos, ese antiguo genoma de la edad de hielo que rastreamos desde España hasta los Cárpatos puede caer en el olvido. No por las balas, sino porque nadie se acordó de registrar la sangre antes de que se desangrara. A menos que algo cambie, el genoma de la próxima edad de hielo podría desaparecer, no en el hielo, sino en silencio. Pero el silencio no siempre es ausencia. A veces, el silencio significa que no hiciste la pregunta correcta. Verán, desde el principio hemos estado mirando el mapa de Europa al revés, rastreando linajes de oeste a este, migraciones del imperio a la frontera. Pero ¿y si la frontera fue el origen? Creíamos que la historia de Europa comenzaba en Occidente. Pero los Utsules demuestran que algunos finales son en realidad comienzos. Durante más de un siglo, la arqueogenética se centró en el movimiento. Indoeuropeos de la estepa. Neolíticos de Anatolia. Agricultores que reemplazan a los recolectores. Oleada tras oleada, todos avanzando hacia el oeste. Pero los Utsules rompen este ritmo. No encajan en la corriente. Se quedan paralizados. Su haplogrupo mitocondrial H1 no es evidencia de movimiento, es un marcador de memoria. En 18,4% su ADN materno no refleja la migración eslava. Es anterior a ella. Evita Roma. Mira hacia atrás, hacia la España de la Edad de Hielo, el refugio franco-cantábrico, hace 20,000 años. Y cuando lo agregas a su calendario ritual, su mito del dios nacido en un huevo, la víspera de los antepasados ceremonias, empiezas a verlo. No es una tribu olvidada, sino una cápsula del tiempo genética. Incluso su aislamiento físico, en lo profundo de los Alpes Utsul, no fue accidental. Fue una armadura cultural, una forma de sobrevivir a los imperios, no solo sobrevivirlos. No los atraparon al final de la historia de Europa. Puede que hayan sido el comienzo. Un pueblo mal etiquetado como proscrito, metido en notas a pie de página, ridiculizado por su música de montaña y sus camisas bordadas, que lleva en silencio un linaje más antiguo que el mito. ¿Y si estuvieron ocultos tanto tiempo? La pregunta no es solo quiénes son los Utsules. Es esta: ¿cuántos linajes olvidados más quedan por ahí, esperando ser recordados?